Bien, hola, buenas tardes. Como hicimos la clase pasada, en la clase pasada estuvimos discutiendo acerca de las matrices de Müller, que eran precisamente esas matrices que nos permitían caracterizar los diferentes dispositivos con los cuales nosotros podemos controlar la polarización de la luz. Esencialmente va a existir una matriz de Müller que nos permitirá representar entonces cómo el estado de polarización de la luz a la entrada se transforma y queda en un estado de polarización a la salida. Esencialmente, yo puedo entonces, o bien conocer cuál va a ser mi estado de polarización si conozco la matriz de Müller de mi dispositivo, o yo puedo arreglar los dispositivos de tal manera que yo obtenga un estado de polarización particular a la salida. Sí, al final de la clase entonces estuvimos discutiendo y llegamos hasta esta matriz de Müller en particular, la que tenía que ver con la rotación. ¿Por qué es importante la matriz de rotación? Porque resulta que no siempre vamos a tener la capacidad de garantizar que nuestro dispositivo está completamente alineado con el sistema óptico. Entonces, yo puedo tener una luz a la entrada, pero que va a interactuar con un dispositivo cuyos ejes no necesariamente van a estar completamente alineados con esa luz a la entrada o con la polarización que tenga esa luz. Entonces, por eso es importante saber cómo operar para poderlo rotar en el nuevo sistema. Entonces, esencialmente lo que tenemos aquí es, acá tenemos un sistema donde, donde podemos apreciar el sistema de ejes cartesianos ortogonales, ¿cierto? En el cual tenemos un sistema o una iluminación o un campo óptico que podemos configurar con sus ejes o con sus componentes en X y Y. Lo que vamos a hacer entonces es imaginarnos cómo se comportaría ese mismo sistema si nosotros tenemos un eje o un sistema de ejes que va a estar rotado un cierto ángulo. Entonces vamos a proyectar aquí unos ángulos o unos ejes rotados un cierto ángulo teta en este nuevo sistema que también es cartesiano, pero está rotado con respecto al original. Entonces lo que habíamos discutido es que esencialmente lo que vamos a tener es la proyección de cada uno de estos componentes y sobre nuestro eje X' vamos a tener entonces la contribución coseno del eje o de la componente que estaba sobre su X, sobre X, y la componente seno de la componente que teníamos originalmente sobre el eje Y. Si nosotros sumamos, nosotros vamos a encontrar entonces que sobre ese nuevo sistema X', la componente que va a estar a lo largo de X', se podrá expresar entonces como simplemente E sub X coseno de teta más E sub Y seno de teta. Y de la misma manera vamos a hacerlo para el sistema o para el eje vertical. La proyección entonces sobre esta será correspondiente al coseno y sobre este la contribución corresponderá a la función o a la proyección con el ángulo o con la función con la función seno, perdón. Entonces acá tendremos E sub y' va a ser E sub x seno de teta más E sub y coseno de teta. Listo. ¿Cómo es la matriz de rotación entonces? ¿O cómo la podemos expresar? Recuerden que la idea es que la matriz de rotación simplemente nos está cambiando, o nos está indicando cómo se verían esas mismas componentes sobre un sistema que está rotando. No nos va a modificar el sistema o la polarización como tal de la luz, ¿sí? Y por esa razón entonces, esa matriz tiene una forma como esta. Acá tenemos la matriz de rotación. Como estamos hablando de que la matriz está trabajando con las irradiancias, no con las amplitudes del campo, entonces al considerar los cuadrados de estas funciones, las funciones o los ángulos se van a convertir en ángulos dobles. Y vamos a encontrar que las entradas de esa matriz van a ser, para el caso de la irradiancia total, no va a ser modificada, no estamos atenuando nada de la luz
que está incidiendo. Con respecto a la rotación, nos vamos a dar cuenta que si mi polarización era circular, el hecho de rotar un ángulo teta, mi sistema de coordenadas, no modifica la rotación que va a tener la polarización. Entonces, si ella está rotando en un sentido o en el otro, con respecto al nuevo sistema de coordenadas, no hay una modificación sustancial, simplemente se rotó un ángulo, pero él sigue su rotación común y corriente. Entonces, por esa razón, esta entrada acá también va a ser 1. Donde sí hay modificaciones es en estas entradas centrales. Estas entradas centrales, recuerden que son las que me relacionan o las que me indican cómo es la, la relación o el tamaño de de la polarización a lo largo del eje horizontal con respecto al vertical. Entonces, en este caso, nuestro nuevo eje horizontal será X' y nuestro nuevo eje vertical será Y'. Entonces, aquí vamos a tener una modificación. Eso va a ser representado por medio de la función coseno de 2θ. Y nuevamente, con respecto a la rotación o a la relación que hay entre una luz que sea linealmente polarizada a 45 grados y a menos 45 grados, que es la que me da esta entrada de acá, vamos a tener también la función coseno de 2θ. Y para complementar esa rotación que hicimos, acá vamos a tener la función seno de 2θ y la función menos seno de 2θ. Entonces esas van a ser las entradas o la matriz de Müller que me va a permitir rotar un cierto ángulo. Entonces en este caso, anotemos por aquí, θ es el ángulo de rotación. Y entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por qué será entonces importante? Como les decía, nosotros podemos tener un sistema en el cual tengamos la luz polarizada. Vamos a poner la luz originalmente polarizada con esta orientación. E sub X, E sub Y. Y esa luz se está propagando. Y entonces en el camino, digamos, vamos a encontrar que el sistema que yo voy a posicionar allí o el dispositivo que voy a posicionar va a tener sus ejes rotados. Este es mi eje original X y Y, pero los ejes rotados van a estar entonces, digamos, en esta nueva posición. X', y por acá estará Y'. Y esto rotó un ángulo θ. Esa es la situación que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, acá vamos a tener un vector de Stokes que me va a indicar cómo es la luz en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de incidir directamente sobre el dispositivo que está rotado? Tenemos que convertir esta luz en una luz que esté alineada con esta nueva orientación. Entonces vamos a tener por aquí una proyección o un nuevo estado de polarización que va a estar rotado. Entonces aquí vamos a tener X', Y'. Entonces por aquí la luz tiene que pasar a un estado o estar caracterizada por un vector S'. Después de que hacemos esa primera rotación, entonces ahora sí lo hacemos pasar a través del dispositivo, que tenía unos ejes rotados, ¿sí? Entonces allí vamos a tener la matriz correspondiente al dispositivo. O sea, este dispositivo va a tener su matriz de Müller. La luz que pase por ese dispositivo entonces va a tener ahora con sus ejes rotados todavía en esta orientación, pero va a tener un estado de polarización X doble prima e Y doble prima. Pues orientado con este mismo X', Y', pero solo que
modificado de pronto con lo que este dispositivo le hizo. Y para poderlo entonces analizar, aquí vamos a tener un vector S doble prima, y para poderlo comparar entonces con el que teníamos originalmente, necesitábamos volverlo a voltear o desrotarlo, hacerle la rotación con el ángulo inverso, para que otra vez me quede en esta orientación. Entonces este va a estar caracterizado por un vector S, un vector de Stokes triple primado. Entonces miren que lo que hicimos fue coger el vector original, aplicarle una rotación para orientarlo, pasarlo a One través, sec. Sorry, I can only call one person. pasarlo a través del dispositivo que le modifique su... Here's some information. Ay, es la carajada. Ya. Nuevamente, orientación original. Lo rotamos para orientarlo con el dispositivo con el que vamos a modificar la polarización. Lo hacemos pasar por el dispositivo con esa nueva orientación. Acá lo vamos a tener entonces ya después del dispositivo y acá le hacemos la rotación en el ángulo opuesto, con el ángulo que lo rotamos inicialmente, pero en el sentido contrario, para volver y tenerlo en la misma orientación que teníamos antes de hacerlo. Entonces, ¿está claro eso que hicimos? ¿O hay alguna inquietud con respecto al procedimiento? Juan, a mí no me quedó claro, pues me perdí un poquito en por qué lo rotamos primero para volverlo a rotar. Ah, bueno, porque mira, en este primer paso, o sea, aquí, entre S y S', lo estamos rotando para orientarlo con respecto a los ejes de este sistema. Porque esencialmente, si yo continúo con esta misma polarización, a ver, vamos a coger esta. Si yo continuara con esta misma polarización, mira que mis ejes de la luz no van a estar orientados en la misma dirección de los ejes azules. Van a ir orientados todavía con los ejes negros. Entonces, la matriz de Müller, no puedo aplicar la matriz de Müller directamente, porque la matriz de Müller requiere que los ejes de la polarización de la luz estén justamente orientados en la misma orientación de los ejes del dispositivo. Es por eso. Ah, pero creo que ya entendí. O sea, ese dispositivo no me va a rotar, no me va a rotar. Ah, o sea, él hace algo, pero con esa orientación de los ejes, pero él no rota. Exactamente. Ah, ya. El dispositivo puede ser un rotador. O sea, podemos tener un dispositivo que me rote. Esa sería la matriz de un dispositivo que simplemente coja y rote los ejes. Pero este dispositivo puede ser cualquier cosa. Puede ser un filtro, puede ser un polarizador lineal, puede ser un polarizador circular. Es algo que me modifica la luz. Pero para modificarme la luz, necesita que la luz, o sea, yo necesito conocer el estado de polarización antes de que incida sobre el objeto, para poder conocer el estado de polarización después del objeto. ¿Sí? Sí, Es por eso. ya. Es que pensé que, pues, como eso rotaba yo, ¿por qué tan raro rotarlo dos veces? Pero bueno, ya entendí. Muchas gracias. No solamente rota, o sea, lo estamos rotando acá con el fin de alinearlo. Y después de que pase, pues su estado de polarización va a haber cambiado, pero va a estar todavía rotado. Y entonces acá, en este paso adicional, le hacemos la rotación opuesta. En un sentido, lo rotamos en una dirección, pasa por el polarizador o por el dispositivo y luego lo volvemos a retornar. Entonces, básicamente, si analizamos ese estado S1 o S', no es otra cosa que el estado original que traía multiplicado por la matriz de rotación. Vamos a poner la matriz de rotación de 2 teta, porque este es el ángulo teta que tenemos aquí, afectándome el estado de polarización inicial o el vector de Stokes original que tenía. ¿Sí? Entonces esto es
antes de llegar al dispositivo. El dispositivo tiene su propia matriz. Lo llamamos la matriz del dispositivo. Entonces, ¿cuál va a ser el estado de polarización a la salida de ese dispositivo? Va a ser S2, S doble prima. Entonces, S doble prima es la matriz del dispositivo multiplicado por S', o lo que es lo mismo, la matriz del dispositivo por la matriz de la rotación por el vector original. Eso es a través del dispositivo. Entonces miren que esto estaba con relación al sistema XY. Este estará con respecto al sistema X', Y'. Este estará con respecto al sistema X', Y'. Este está con respecto a X', Y'. Pero este estaba con respecto a XY. ¿Listo? Juan, pero ese último no es sin prima, porque es el original. Ah, sí, es el original, sí. Es en el primo. Qué pena. Y entonces, después de que pase el dispositivo, le hacemos la otra rotación. O sea, para llegar a ese triple, pues vamos a hacer la matriz de rotación, pero con menos 2 teta. ¿De quién? De S doble prima. Que es lo mismo que decir la matriz de rotación de menos 2 teta por la matriz del dispositivo por la matriz de rotación que me rotó a 2 teta y por S original. Ahora sí, ¿cierto que sí? Entonces, toda esta matriz que tenemos acá, porque esto es una matriz, es la que nos va a generar esa rotación. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Sí, Manuel. Cuando hablamos de rotar, estamos haciendo referencia a orientar el estado de polarización o las componentes sobre un nuevo sistema, sobre un sistema diferente al que venía originalmente. O sea, esto está orientado con respecto a un eje X, que puede ser, por ejemplo, paralelo a la superficie de la mesa, y un eje Y que es perpendicular a la superficie de la mesa, ¿cierto? Entonces, esto viene de la fuente de luz. Y entonces lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es, como mi dispositivo puede estar orientado en alguna otra dirección con respecto a los ejes de la mesa, entonces para poder saber qué es lo que el dispositivo le está haciendo a la luz, yo necesito rotar mi sistema o rotar o conocer las componentes de la luz bajo esa orientación del dispositivo. Y luego de que el dispositivo aplique y modifique la polarización del sistema o de la luz que está incidiendo, entonces yo vuelvo y retorno a mi orientación original. Eso es lo que estamos haciendo. El problema es que no necesariamente vamos a saber exactamente en qué posición está el dispositivo, o de pronto es un dispositivo que no se puede rotar por algunas circunstancias, ¿cierto? Es un dispositivo que de pronto es fijo y yo no lo puedo modificar. Listo. Si no sabemos en qué posición está el dispositivo, pero se sabe el ángulo. O sea, se sabe el ángulo teta, eso es a lo que te estás refiriendo, Diego.
Hola Juan, era como más indicando de uno cómo sabe qué tanto tiene que ponernos pues las nuevas coordenadas y' y x'. Pues eso ya es convencional, uno sabe cómo ese dispositivo, porque se dice que hay que rotarlo antes de que llegue, pero entonces yo sé, yo cómo sé qué tanto lo tengo que rotar. Pues hay alguna convención para yo saberlo. No, no necesariamente. Lo que pasa es que tendrías que conocer exactamente qué tipo de dispositivo es el que tienes acá. Porque, por ejemplo, si es un polarizador lineal y no sabes cuál es el eje de transmisión, entonces puedes caracterizarlo con una fuente de luz conocida y medirle los parámetros de Stokes, y de esa manera sabrías en qué orientación está el dispositivo, digamos, en qué orientación me está entregando la luz. Entonces, si por ejemplo, por alguna razón yo no lo puedo rotar, entonces al menos ya conozco la caracterización, sé cuál sería su eje de transmisión y cuál sería su eje de extinción. Si es, por ejemplo, un retardador, entonces tendrías que tener algún sistema que te permita poder caracterizar cada una de las componentes, bien sea la del eje lento o la del eje rápido, para poder conocer esta orientación. ¿Sí? Recuerden que por lo general uno lo que tiene es simplemente medidas de irradiancia. Entonces, en muchos casos, uno lo que tiene que hacer es o bien rotar el dispositivo, o bien rotar la fuente, de tal manera que ustedes puedan, pues que uno pueda garantizar que conoce o que puede maximizar, por ejemplo, la luz en alguna posición. Miren que para poder hacer esto, por ejemplo, si yo no conozco absolutamente nada de este sistema, posiblemente yo tenga que poner lo que llamamos un analizador, otro sistema que yo sí conozca, que precisamente eso fue lo que permitió determinar la ley de Malí. Recuerden que cuando teníamos ese sistema de la ley de Malí, teníamos un polarizador que cogía la luz natural o la luz que estuviera incidiendo, y luego después de ese polarizador poníamos un analizador que también era otro polarizador y que podíamos rotar, y era el ángulo entre esos dos el que nos permitía determinar cuál era la irradiancia de la luz y poder determinar en qué orientación estaba polarizada cierta luz, ¿sí? No sé si de pronto es claro entonces digamos, la metodología. Listo. Bien. Entonces con eso, digamos que hacemos una pausa en cuanto al tema de polarización. Quería preguntar a ustedes qué comentarios tienen con respecto a la polarización de la luz. ¿Qué, qué les queda? ¿Le ven algún tipo de aplicaciones tecnológicas? ¿Le ven algún tipo de uso? ¿O ustedes qué opinan? Osma, Osma, ¿estás ahí? Sí, Juan, sí. Ah, ok. Comentarios respecto a esto de la polarización de la luz. ¿Será que nos sirve? ¿Para qué nos sirve conocer esa polarización de la luz? ¿Cómo es eso, De Gustavo? pronto en la caracterización de algún tipo de material. De pronto la polarización nos puede servir para caracterizar algún tipo de material. Gustavo, ¿a qué te haces o qué estás refiriéndote con hacer imágenes a partir de un mismo rayo de luz?
Ok, Pedro dice que, por ejemplo, pantallas pueden proyectar dos cosas a la vez. ¿Cómo dos cosas, Pedro? ¿A qué te refieres con dos cosas? Pues, por ejemplo, si polarizas, digamos, un video en YouTube, ¿cierto? Entonces, si polarizas un video hacia la izquierda y otro a la derecha, no podrías verlo, pues con unos lentes, obviamente, ver las dos cosas, pues dos personas podrían estar viendo cosas diferentes. Si yo tengo Sí, unos lentes que solo estén filtrados como a la izquierda y otra persona con lentes a la derecha, no podrían ver las dos cosas a la vez. sí podrían enviarse imágenes superpuestas, que cada uno de los lentes actúe como filtro y los vea en vea diferentes imágenes. Eso es posible. De hecho, cierto, si ustedes han escuchado o recuerdan en el video que vimos de la polarización circular, mencionaban que precisamente esa era una de las formas de generar esos videos o esas proyecciones de cine 3D a través de enviar a, al ojo dos diferentes imágenes superpuestas. No sé si alguno ha hecho la experiencia de quitarse las gafas cuando están viendo una película de cine 3D. Sí, pero eso se ve horrible. Y entran los mareos. Se ve la imagen como corrida, se ven como, las imágenes se ven superpuestas, ¿cierto? Porque eso es lo que efectivamente está ocurriendo. Otra de las cosas que ustedes podrán haber notado es que es muy brillante. O sea, la irradiancia de la luz que le está emitiendo o que está siendo emitida desde la pantalla o reflejada por la pantalla, porque es un proyector que está incidiendo sobre una pantalla y se refleja, es muy alta. ¿Alguien tiene idea de por qué es tan alta esa irradiancia? Porque eso la corta a la mitad. ¿Ok? Porque recuerden que, exacto, para lograr el efecto de polarización, o sea, de filtrar circularmente la polarización de la luz, o de polarizarla circularmente en las gafas, se requiere que pase también por un polarizador lineal. Esa era la forma de lograr esa luz polarizada, de filtrar la luz polarizada. Y ese polarizador ya corta la irradiancia en un 50%. Entonces, por esa razón uno ve esa imagen tan brillante. Y cada uno de los ojos, pues, estará recibiendo entonces información diferente que va a ir codificada en esa polarización circular a izquierda o derecha, y ya luego el cerebro se encargará de mezclar esas imágenes. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, lo de los esfuerzos, ese análisis de esfuerzos también es bastante... Estas ecuaciones, Sara. Sí, Juan, esas gracias. Ya lo puedes pasar. Listo. La parte del análisis de esfuerzos también es bastante útil, sobre todo cuando se tiene la posibilidad de hacer modelos del sistema que yo quiero reproducir que sea translúcido. Esa es una de las características importantes. El dispositivo o el sistema, el modelo, tiene que ser translúcido para que la luz pueda pasar. Sin embargo, es cierto, bastante utilizado en el análisis de sistemas o de dispositivos que van a estar sometidos a esfuerzos, pero también se utilizará mucho para, por ejemplo, observar los esfuerzos remanentes de dispositivos o de algún tipo de sistema o de elemento que haya sido, por ejemplo, fabricado y que haya sido sometido a algún tipo de esfuerzos térmicos. Casos particulares. Si ustedes, por ejemplo, observan una cuchara o un tenedor, cualquiera de estos elementos que ha sido hecho por moldeo de inyección de plásticos, al ser translúcido ese plástico, se pueden observar las zonas en las cuales se dio el enfriamiento más rápido del material y en cuáles se dio el enfriamiento más lento cuando se estaba solidificando.
No solamente eso, también, por ejemplo, los vidrios templados de los carros. No sé si ustedes han observado que, que en algunos casos uno observa un vidrio, sobre todo lo que son el parabrisas y la ventana trasera del carro, se ven como unas zonas, ¿cómo lo llamamos? Como si fueran unas manchas coloridas. ¿Sí las han notado? ¿O no saben de qué les estoy hablando? Eso es mucho más notorio cuando uno lleva lentes de sol. ¿Por qué razón? Porque muchos de esos lentes de sol tienen además una polarización. Alguno de ustedes de pronto también sabrá que la luz puede ser polarizada por reflexión y eso es precisamente una de las características de esos lentes de sol, que tienen su eje de transmisión perpendicular a esa reflexión. De eso vamos a hablar más adelante, cómo se logra esa polarización por reflexión. Hablaremos un poco más adelante, pero al menos ya sabemos digamos, los conceptos básicos de la polarización. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿eso qué nos muestra? Cuando vemos esas vidrios de los carros así, nos muestra el proceso o los efectos de los esfuerzos residuales que quedan dentro de ese vidrio cuando fue templado. Ustedes saben que el proceso de temple es o implica un cambio de temperatura brusco y lo que se busca con eso es que ese material quede con unos esfuerzos internos de tal manera que si queda o si se ve sometido a un impacto, se fracture y libere todos esos esfuerzos. Al liberar esos esfuerzos, entonces los vidrios o los pedacitos de vidrio quedarán entonces muy pequeños, siendo menos susceptible o siendo menos posible que se genere una afectación grande a los ocupantes del vehículo. Entonces, por eso es que se hace ese proceso de templado. Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo interactúa las ondas electromagnéticas con los materiales. Vamos a poner por aquí. Obviamente nos va a interesar particularmente el rango de ondas electromagnéticas correspondiente al espectro visible, posiblemente un poco entre el ultravioleta y el infrarrojo, que son las que se utilizan comúnmente en óptica, ¿cierto? Pero esencialmente lo que vamos a ver pues es básicamente cómo interactúa todo el espectro electromagnético con materiales. Como vamos a discutir también, en algunos casos el medio puede ser o puede comportarse transparente o puede comportarse opaco. Bien, lo que vamos a hacer entonces, vamos a empezar a discutir un poco acerca de cómo interactúa o qué necesitamos entonces tener para decir que vamos a tener materiales. A ver, yo creo que aquí voy a tapar parte de la presentación. Corramos esto. Me dicen si se está viendo bien la proyección. En caso de que no se vea bien, la amplío. Pues me quito yo de aquí para que se vea mejor. Bien, entonces lo primero que necesitamos hacer es caracterizar el modelo de material que vamos a emplear, ¿cierto? Los materiales los podemos describir a partir de modelos. Uno de los modelos clásicos con los cuales se puede trabajar para discutir cómo es o cómo se comporta un material fue propuesto por este señor, por Paul Drude, un físico alemán que discutió o que planteó un modelo en el cual los materiales estaban hechos como si fueran sólidos cristalinos. ¿Cómo esos sólidos cristalinos? Esencialmente había una red cristalina de iones y alrededor de esa red cristalina los electrones iban a estar orbitando y dependiendo del tipo de material, si ese material era un material conductor o un material dieléctrico, tendríamos de, una cantidad de electrones libres y entonces a mayor cantidad de electrones libres, mayor capacidad del material de conducir la electricidad o de poder desarrollar corrientes eléctricas y a menor cantidad, entonces mayor capacidad aislante del material. Esencialmente, este modelo es un modelo clásico. Clásico significa que fue
descrito antes de la teoría de la relatividad y de la teoría cuántica. Miren que el año en el que se desarrolló fue 1900, justamente antes de que se desarrollara toda la teoría cuántica, pero no quiere decir que no nos vaya a servir este modelo para explicar cómo se comportan los materiales ante el efecto de las ondas electromagnéticas. No, para la mayoría de los casos vamos a poder describir ese comportamiento sin ningún problema con este modelo. ¿Listo? Entonces, como les decía, ese modelo parte de considerar el material como una red cristalina de iones. Los iones entonces incluirán los núcleos de cada átomo y la nube de electrones que está orbitando el átomo o el núcleo en sus cercanías, pero sabemos que en las capas más externas del del átomo vamos a tener electrones que pueden estar libres de moverse. Y eso es precisamente lo que estamos viendo allí. Ese modelo que está allí pues nos permitirá entender, como les decía, tanto los materiales conductores como los materiales no conductores. ¿Qué variará? La cantidad de elementos o electrones libres para moverse. En el caso de los no conductores tendremos menos cantidad y en el caso de los conductores tendremos un gran número de materiales, de partículas cargadas libres. ¿Qué es lo que considera además el material? Esencialmente que esos electrones que están allí libres se van a comportar como si fueran un gas o las partículas de un gas, que van a estar contenidas en un recipiente y ellos van a interactuar entre sí, ¿cierto? Van a estar por medio de interacciones columbianas, repeliéndose entre sí y colisionando, desplazándose libremente por ese material. Bien, miren que cuando hablamos o cuando decimos el modelo está considerando una gran cantidad o o una baja cantidad de electrones, no necesariamente todos los átomos van a tener electrones libres. Para que nos hagamos una idea, en un material conductor, por ejemplo, digamos en el cobre tiene una densidad atómica que es aproximadamente 8,5 por 10 a la 28 átomos por metro cúbico. Y cada uno de esos átomos aporta aproximadamente un electrón. De la densidad electrónica es de aproximadamente 8,4 por 10 a la 28 electrones. Entonces miren que estamos hablando de que el cobre, que es un muy buen material conductor, solamente está aportando por cada átomo uno de sus electrones a esa nube de electrones. Sin embargo, este valor numérico que podemos observar aquí es considerablemente grande, como para que podamos tener una corriente electrónica, ¿cierto? Un flujo de electrones gracias a la interacción con un campo eléctrico. Este modelo también, o este mismo modelo de Drude, lo que nos permite es también explicar cómo se dio o cómo se entiende la ley de Ohm, que es algo que vimos en el curso de física de electricidad y de magnetismo. Entonces, la ley de Ohm se puede explicar justamente también a partir de un modelo como este. Sabemos entonces que, por ejemplo, cuando el campo eléctrico interactúa con una partícula cargada, va a ejercer algún tipo de fuerza sobre él. Eso es esencialmente lo que necesitamos tener en cuenta. Entonces, acá tenemos un campo eléctrico o una onda electromagnética, ¿cierto? Recordemos que en este caso estamos hablando de campos eléctricos y magnéticos en una cierta dirección de propagación que estará dada por este vector de onda K. Y la interacción con el campo eléctrico, que es la que vamos a considerar, no vamos a considerar el efecto magnético porque, como vimos, la magnitud del campo magnético es considerablemente menor a la del campo eléctrico. Entonces, las partículas libres o esos electrones van a poderse acelerar debido a la interacción con ese campo eléctrico. Sabemos que
La fuerza que ellos van a experimentar, que los electrones van a experimentar, estará dada por el producto entre la carga del electrón y la intensidad del campo eléctrico, pero van a ir apuntando siempre en la dirección opuesta. Entonces, si este es un electrón y está interactuando con este campo eléctrico, la fuerza que el electrón va a sentir va a ser justamente hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los iones de la red cristalina? Los iones que van a estar cargados positivamente también van a sentir una cierta fuerza, pero van a estar entonces o van a empezar a oscilar ligeramente en la dirección del campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico sabemos que va cambiando de dirección hacia arriba y hacia abajo. Los electrones que están libres se pueden mover libremente o van a oscilar a la misma frecuencia, pero la amplitud de oscilación de los iones, que están fijos por la red cristalina, va a ser considerablemente menor. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando un electrón está oscilando? Esencialmente, el hecho de tener cargas eléctricas que están siendo aceleradas, ¿cierto? Porque estamos ejerciéndole una fuerza eléctrica a las cargas eléctricas. Entonces, ellas van a sentir esa fuerza y van a acelerarse en una dirección. Pero inmediatamente el campo eléctrico va a cambiar. Y ese cambio hará entonces que la oscilación de esos electrones pues también sea acompasada y generará entonces aceleración en los electrones al cambiar de dirección y al sentir que la fuerza está incrementándose en una dirección o en la otra, proporcional a la intensidad de ese campo eléctrico. ¿Qué ocurre con las partículas cargadas cuando están siendo aceleradas? Resulta que las partículas cargadas al acelerarse van a sufrir van a realizar una radiación. Permítanme, yo miro a ver si puedo encontrar una animación. ¿Dónde está esa animación? Ujú. Me funciona en esta. Listo. Sí me va a funcionar. Entonces, permítanme, les muestro, les comparto la pantalla. ¿Dónde está? Ya no la veo. Bueno, yo creo que va a ser más fácil hacerlo de esta manera. Listo. ¿Por qué se ve tan pequeñito? No sé. Ahora sí. Bien. Allí, por ejemplo, estamos viendo una partícula cargada. Observen que si la partícula yo la saco de ese estado de reposo, ella inmediatamente generará una perturbación en el campo eléctrico. Eso que estamos viendo allí es el campo eléctrico. Entonces, si yo la saco del reposo, miren que inmediatamente me genera una variación en el campo eléctrico. Supongamos que no hay fricción y que esto se está moviendo. ¿Sí? Miren que al no generarse ningún tipo de fricción, aquí por ejemplo, acá se está moviendo de manera lineal, es decir, está la velocidad constante. Allí lo único que estamos viendo entonces es el campo eléctrico y no va a haber ningún tipo de radiación. Pero cuando esta partícula empieza a experimentar
un desplazamiento por medio de una fuerza externa o de un efecto externo que es sinusoidal, miren que el campo eléctrico se distorsiona y me genera estos bucles. Acá vamos a modificarle la frecuencia, podemos hacer que oscile más rápido. ¿Sí? Podemos hacer que la amplitud sea más pequeñita para que no se me superpongan antes de que yo las vea. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Esto ocurrirá tanto para las partículas cargadas positivas como para las partículas cargadas negativas. ¿Sí? En los materiales, si estamos hablando de un material conductor, quienes van a ser libres de moverse con la mayor amplitud van a ser los electrones, porque están allí libres en el volumen del material. Y entonces ellos lo que van a hacer es empezar a oscilar como efecto de ese campo eléctrico de la luz que está incidiendo. Entonces, el mismo efecto que estamos viendo aquí con esta partícula cargada positiva va a ocurrir con la partícula cargada negativa, con el electrón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que básicamente esa frecuencia con la que está oscilando es la misma frecuencia con la que estará emitiendo. Nos damos cuenta aquí también entonces que la emisión no ocurre uniformemente en todas las direcciones, sino que en la dirección de la oscilación no hay una variación o no hay una radiación apreciable, pero en la dirección perpendicular es donde se da la mayor variación. O sea, si nosotros medimos por acá, en esta región perpendicular a la rotación, nos vamos a dar cuenta que la amplitud a una cierta distancia es máxima. Entonces eso es importante que lo miremos en este momento para que ahora que lo empecemos a discutir matemáticamente nos quede claro. Pero listo. Básicamente esto era lo que les quería mostrar con esta animación. Que viéramos cómo una partícula cargada va precisamente a generarnos radiación o va a reemitir radiación cuando está siendo acelerada por efecto de un agente externo. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? ¿O algún comentario? ¿Alguno de ustedes ya vio el curso de física de radiaciones? Muchachos, Sí, preguntas. Juan, yo lo vi. Ah, ok, entonces ya tenías conocimiento de que las cargas eléctricas aceleradas emiten radiación, ¿cierto? Sí, incluso es de Moderna. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces la idea es que teniendo eso en cuenta, podemos entender entonces cómo interactúa el campo eléctrico con los materiales, dependiendo de si lo que tenemos allí es un material conductor o un material dieléctrico. Entonces ya vemos lo que pasa con el material conductor. Con el material conductor tenemos los electrones desplazándose. Con el material dieléctrico, lo que vamos a tener es que esos electrones no van a ser libres de alejarse del núcleo. Sin embargo, sí vamos a poder tener un efecto que se conoce como la polarización. Y es lo que tenemos allí es esencialmente un núcleo que estará rodeado por una nube electrónica. Vamos a hacer esto un poquito más grande, que es tan chiquitico, es muy difícil. ¿Sí? Una nube electrónica y que precisamente cuando le está incidiendo un cierto campo eléctrico de la onda electromagnética, entonces cuando ese campo eléctrico interactúa con él, lo que hace es elongar o hacer que esa nube electrónica se deforme. ¿Cómo se deformará? Las cargas negativas tenderán hacia la dirección opuesta a la zona del campo y las cargas positivas quedarán aproximadamente en la misma posición. Pero esto lo que me genera no es otra cosa que un dipolo eléctrico.
porque tiene la misma carga la nube electrónica que el núcleo, entonces me quedan unos dipolos eléctricos. Recuerden que los dipolos eléctricos son esas entidades que me relacionan la carga y una cierta distancia entre cargas que son de la misma magnitud y de distinto signo y que están separadas a una cierta distancia, una distancia X. Y entonces, como el campo eléctrico está oscilando a medida que va atravesando el material, el dipolo eléctrico también va a modificar su posición. Entonces, de esa manera, también existirá la reemisión de radiación debido a la interacción del campo eléctrico, de la luz incidente, con el material. Bien, centrémonos entonces en los conductores. Si nos centramos solamente en los conductores, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que si nosotros por acá tenemos un electrón, ese electrón le va a estar incidiendo, digamos, esta onda electromagnética. Esa es la componente del campo eléctrico de la onda electromagnética. ¿Ese electrón qué va a sentir? Pues si el campo eléctrico se está elongando en esta dirección, la fuerza que el electrón va a sentir va a ser en la dirección opuesta, ya que esa fuerza obedecerá a la carga del electrón por el campo eléctrico aplicado. Para el electrón hacer esto, parte de la energía de la onda incidente está siendo tomada por el electrón, ¿cierto? Generar este desplazamiento de los electrones en la dirección opuesta a la del campo eléctrico hace que parte de la energía del campo eléctrico sea absorbida por el electrón. Entonces nosotros podemos describir o podemos expresar esa cantidad del campo eléctrico que está siendo absorbida como una función de la posición y el tiempo, teniendo en cuenta precisamente la amplitud o el vector amplitud del campo eléctrico que está incidiendo y considerando que esto es una partícula o que es una oscilación, una perturbación ondulatoria, ¿cierto? Con las mismas descripciones que teníamos anteriormente. Y era decir que esto está en términos de ¿quién? De una cierta función armónica que estará desplazándose en una cierta dirección en el espacio y oscilando en el tiempo con una cierta frecuencia determinada. Y acá simplemente le ponemos la fase determinada. Entonces, sabemos que si tenemos además un flujo electrónico, podemos definir una corriente. Cada que tenemos un desplazamiento de cargas, podemos escribir eso en términos de una corriente. Pero entonces para la corriente vamos a utilizar el vector densidad de corriente. Eso lo conocíamos o lo aprendimos cuando vimos la ley de Ohm. El vector densidad de corriente lo podemos expresar como menos el número de cargas o la densidad volumétrica de cargas, vamos a ponerlo por aquí. Esto es la densidad volumétrica de cargas, multiplicado por la carga electrónica. Esto es la carga del electrón. Y esto es la velocidad a la cual se estarán moviendo esos electrones. Teniendo en cuenta la ley de Ohm, esto lo vamos a expresar entonces también, esto es equivalente a un parámetro que vamos a llamar sigma, que me va a caracterizar el conductor particular. ¿Quién recuerda cómo se llama ese parámetro sigma que me caracteriza a los conductores? Conductancia. Cerquita, la conductividad eléctrica. Esta es la conductividad eléctrica del material. Y esencialmente, esa conductividad eléctrica, pues, no será otra cosa que la interacción que va a tener entonces o que va a sufrir el electrón como causa
de ese campo eléctrico que está absorbido. Entonces, esto lo podemos expresar simplemente como el producto entre la conductividad y el campo que está incidiendo. Este sub-cero está siendo absorbido por el seno de KR menos omega T más C. Listo. Si nosotros despejamos la velocidad, si despejamos la velocidad, vamos a despejar velocidad de esta expresión o de este término que tenemos aquí, nos vamos a encontrar entonces que no es otra cosa que menos la conductividad por el campo eléctrico incidente sobre el número o la densidad volumétrica de cargas y la carga del electrón. Listo. Y de aquí nos vamos a dar cuenta cuánto es la energía que va a haber ganado el electrón, teniendo en cuenta que ya conocemos la velocidad a la cual se está desplazando. Entonces, esencialmente, ¿cómo va la cosa? El campo que estaba siendo absorbido me genera un cambio en la posición o un cambio en la velocidad. Ese cambio en la velocidad lo puedo entonces expresar o me va a indicar que el electrón está ganando una cierta energía cinética. Entonces, recuerden que para la energía cinética, yo la puedo expresar como un medio de la masa por la velocidad. En este caso lo vamos a expresar como un medio de la masa del electrón, pues masa del electrón, por la densidad electrónica que tengamos, ¿sí? Porque es el volumen de electrones el que está generando, el que está ganando esa energía cinética, y por la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado. Acá entonces observaremos que yo puedo sacar de allí o puedo reemplazar este término de velocidad en esta expresión. Algunos términos me quedarán al cuadrado, este término de acá también me quedará al cuadrado y nos va a quedar expresado entonces como un medio de la masa del electrón sobre n por la carga del electrón al cuadrado por la amplitud del campo al cuadrado y por el seno al cuadrado de k.r menos omega t más phi. ¿Sí? Yo miro que no me haya comido ningún término. Tenemos entonces masa del electrón que aparece aquí, un medio, n que estaba al cuadrado abajo, se cancela con el n de arriba y al cuadrado. Listo, yo creo que está todo. ¿Sí? Si consideramos Juan y el entonces... sigma. el sigma, sí me lo comí. Ese sigma me lo comí. Tiene usted razón. Pongámoslo por aquí. Sigma cuadrado, de hecho. Gracias, Juan Pablo. Entonces, si consideramos cómo está cambiando la energía cinética de los electrones que están siendo acelerados como efecto del campo eléctrico, vamos a poder entonces tomar si tomamos el promedio temporal de eso, lo que vamos a obtener es cuánta energía están ganando los electrones en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, si tomamos ese promedio temporal de la energía, miren que lo que estamos haciendo es, hay un término que es constante, que será sigma cuadrado por la masa del electrón sobre 2 veces n por la carga del electrón por un medio por E sub 0 absorbido al cuadrado. Y acá me va a quedar entonces, considerando que la función que me está acompañando esa energía cinética es un seno cuadrado, entonces me va a quedar el promedio temporal del seno cuadrado, que es también un medio. Entonces me va a quedar multiplicado también por otro medio. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta aquí? Que esencialmente este término que nos está acompañando acá es proporcional
al cuadrado de la amplitud. Y por lo tanto, si estamos sacando promedios temporales, esto es proporcional a la irradiancia. Recordemos que nosotros habíamos definido la irradiancia como C por epsilon 0 por el cuadrado de la amplitud del campo. Desde acá yo puedo sacar y decir, la amplitud del campo es la irradiancia sobre C epsilon 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es la energía cinética que toman los electrones o las cargas libres que van a estar en el material, en el caso de los materiales conductores, va a ser proporcional a la irradiancia. Y esa constante de proporcionalidad es este que tenemos aquí. Sigma cuadrado, la masa del electrón, acá me quedará un 4. Este un medio yo creo que me está sobrando aquí me está sobrando un medio, ¿cierto? El medio me sobró. No sé de dónde lo saqué. Bien. El 4 por la densidad electrónica del material, E al cuadrado. Acá me aparecerán entonces C y epsilon 0. C, epsilon 0. Y ese término de proporcionalidad está multiplicando la irradiancia. Lo que estamos diciendo entonces, la energía cinética que está recibiendo los electrones es proporcional a la irradiancia de la luz que está incidiendo. Y miren que la constante de proporcionalidad está involucrado, ¿quién? Estará involucrado la conductividad del material, estará involucrada la masa electrónica, estará involucrada la densidad de electrones, la carga, la velocidad de la luz y la permitividad en el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que esencialmente esto no depende de la frecuencia de la luz que está incidiendo, no depende de la longitud de onda de la luz que está incidiendo, sino de cuánta o de qué tan intensa es la luz con la que estoy iluminando el material. Entonces, si yo quiero que los electrones se aceleren mucho, ilumino con una luz de alta irradiancia. Yo quiero que se ilumine un poco, ilumino con una luz de baja irradiancia. Y entonces esto pues, nos muestra que una de esas cosas que sí es importante es esto, la conductividad del material. Los materiales que son mejores conductores tendrán entonces un mayor desplazamiento o mayor cantidad de energía cinética en sus electrones libres. ¿Qué quiere decir eso? Miren entonces que si yo estoy haciendo mover mucho más rápidamente los electrones, volvamos por ejemplo a esto, a esta imagen que tenemos aquí, nos daremos cuenta que ese desplazamiento más acelerado de electrones lo que va a hacer es generar mayores o mayor cantidad de colisiones entre los electrones y los iones de la red cristalina, y entonces estará disipando mayor cantidad de energía. Esa disipación de energía es muy importante porque lo que ocurre es que la energía se está disipando por efecto Joule. La energía de esos electrones en movimientos se disipa por efecto Joule. Sí, eso ocurre entonces en los materiales conductores. ¿Sí? ¿Cuánto es esa cantidad de energía que se está disipando? Si nosotros recordamos, cuando estábamos viendo el curso de física, electricidad y magnetismo, nosotros hablábamos de una potencia en términos de quién, en términos de la corriente. En este caso, nosotros podemos hablar de que la potencia disipada la podemos expresar en términos de quién. Llamémosla P, la podemos expresar en términos del campo eléctrico y del vector densidad de corriente. Y el campo eléctrico. Esencialmente va a estar entonces
¿En términos de quién? En términos de la conductividad del material y la amplitud del campo al cuadrado. Recordando que la ley de Ohm, ¿cuál era? La ley de Ohm en términos del vector de densidad de corriente es sigma por la magnitud del campo. Entonces, lo que estamos diciendo es, básicamente, la cantidad de potencia que el material conductor está disipando será proporcional también al campo eléctrico, perdón, a la conductividad del material y a este campo nuevamente. Pero otra vez, si tenemos ese campo allí, entonces podemos expresar esto también en términos de la irradiancia. Y poniéndolo en términos de la irradiancia, esto nos va a quedar como 2 sigma sobre C epsilon 0 por la irradiancia. Aquí yo creo que me faltó decir que esto era un medio. Y allí era donde me aparecía el otro medio. Entonces esto era 2i. Creo que aquí entonces tengo un parámetro que está mal, ¿no? Me ayudan a ver qué es lo que tengo aquí mal. Juan, ¿puedes subir un poco? Que tengo una duda de algo más. Ahí está. Sí, yo tengo una duda, Juan. Cuando vos pasaste a promedio, pues, al promedio de la energía cinética, ahí apareció otro medio. Ese medio se va ahí. Yo creo que es el que no va ahí. Este medio no va aquí, ¿cierto que no? Es el que me estoy inventando yo. No, porque arriba solo hay un medio, y entonces por eso yo estaba extrañado, porque ahorita porque incluso borraste uno, o sea, habían dos, un medio, y quedaba sobrando ese, pues creo yo. Ah, no, pero No, espérate. ese no es el promedio temporal del El seno. promedio temporal, sí, ese es el promedio temporal del seno cuadrado. Este es el promedio temporal del seno cuadrado. ¿Sí? Ese sale de acá. Y entonces, cuando estoy despejando ese campo eléctrico, aquí es donde tengo algo raro. Porque la irradiancia es un medio de C epsilon 0 por la amplitud del campo al cuadrado. ¿Sí o no? Es así. Entonces, si yo despejo aquí la amplitud del campo al cuadrado, me quedaría 2 veces la irradiancia sobre C epsilon 0. Que son los que me aparecen acá. C epsilon 0. Pero entonces yo creo que acá no sé. Acá no sé dónde estoy haciendo. Ahí iría dos, no, porque o sea, arriba queda un cuarto, pero cuando uno despeja el campo eléctrico queda un 2 arriba, entonces quedaría un medio. Un medio aquí abajo, ¿cierto? Sí, Juanse, que quedaría. Sí, lo que dijo Juan Pablo. Quedaría un medio, porque ese 2, sí, ¿cierto? Bueno. Sin embargo, lo que tenemos aquí que tener en cuenta es cuáles son los parámetros que están involucrados en la proporcionalidad de la energía. Esencialmente, este va a quedar allí, ¿cierto? La conductividad nos estará diciendo entonces que efectivamente la energía cinética, o sea, qué tanto se están acelerando los electrones, va a depender de qué tan buen conductor sea el material. Y eso es muy importante, es lo que teníamos que tener allí en cuenta. Y lo mismo cuando decimos aquí que la potencia disipada, esa potencia disipada nos va a indicar también cómo la cantidad de potencia que estamos perdiendo, que se está perdiendo por efecto térmico en el material, por el efecto Joule de los átomos, perdón, de los electrones interactuando con los iones, va a ser precisamente también proporcional a la conductividad del material y proporcional a la irradiancia. Entonces también a mayor cantidad o mayor energía radiante de la onda electromagnética incidente, también vamos a tener mayor cantidad de disipación. ¿Sí?
¿Por qué es importante esto? Porque resulta entonces que la energía que obtienen entonces los electrones no solamente se va a perder como efecto de la disipación térmica, sino que también estará relacionado con cuánta energía ellos pueden reemitir. Porque ya vimos, si tenemos esa partícula, esas cargas aceleradas, vamos a estar reemitiendo. La idea es que determinemos entonces cuánto es precisamente esa emisión. Y lo que podemos hacer para conocer esa emisión es devolvernos y mirar, bueno, tenemos aquí la expresión de la velocidad que está ganando el electrón, esta expresión que habíamos puesto por aquí. Pero si nosotros consideramos la aceleración del electrón, la aceleración no es otra cosa que el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, si nosotros sacamos la derivada temporal de esa expresión de velocidad, nos vamos a encontrar con algo como esto. Vamos a encontrar la conductividad del material, la frecuencia que está metida dentro de esta como derivada interna, ¿cierto? Al derivar temporalmente nos va a quedar aquí el término de frecuencia, el signo menos se cancela con este signo menos. Nos va a quedar también la densidad electrónica, la carga del electrón, nos indicará entonces cuánta carga tenemos allí. Nos va a quedar la amplitud del campo que está siendo absorbido y la función seno nos va a quedar en términos de la derivada del seno, será la función coseno de k.r menos omega t, así. Listo. Si nosotros entrar mucho en el detalle de la teoría de radiación, podemos expresar el campo eléctrico que está siendo emitido. Ese campo eléctrico que está siendo emitido también lo vamos a poder expresar en términos de estos parámetros, en términos de menos E sobre 4 pi epsilon. Acá hagamos un énfasis, esto es la permitividad eléctrica del material. Entonces miren que este término de acá se parece bastante a la constante de Coulomb, que era 4 pi epsilon 0. Pero en este caso, como estamos hablando de que la luz está incidiendo sobre un material, entonces tendremos que tener en cuenta también la contribución de ese material a la propagación de la luz. Recuerden que la permitividad la podemos entender como qué tanto se opone el medio a la formación de campos eléctricos en el volumen del material. Entonces, por eso acá tenemos la permitividad. Observen que si este valor es grande, la cantidad de campo eléctrico emitido o la amplitud del campo eléctrico emitido pues tendrá que ser reducida. Y los otros términos que nos vamos a encontrar van a ser estos términos vectoriales. N, producto plus por N cruz A, sobre el vector R. ¿Qué son N y N cruz A? Esencialmente lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a dibujar aquí el electrón. Vamos a suponer entonces que esencialmente el electrón se está acelerando en una cierta dirección. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la onda del campo eléctrico de esta manera, y ese es el electrón se estará acelerando en esta dirección. Ese es el vector de aceleración. ¿Quién es el vector n? Pues esencialmente acá lo que vamos a tener es que si nosotros tomamos un sistema de coordenadas, podemos definir radiovectores, este vector posición que tenemos acá, para las diferentes direcciones de propagación. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico se puede propagar hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia arriba, en esta dirección, cualquier dirección, ¿sí o no? Y entonces yo puedo determinar cuánto es
el campo eléctrico en una cierta posición, el campo eléctrico que está siendo emitido. Digamos que, por ejemplo, yo quiero conocer en este punto cuánto es el campo eléctrico emitido. Entonces, el campo eléctrico emitido estará dado por esta amplitud. Miren que acá vamos a tener en este vector A, en este vector de aceleración, pues tendremos este término de acá que nos estará modulando también la amplitud del campo eléctrico emitido, pero la parte vectorial es la que nos va a interesar aquí. Vamos a considerar aquí que esto es un ángulo teta. Ahora bien, ¿quién es? Miren que A es un vector que va apuntando en esta dirección, pero yo quiero analizar cómo es la magnitud del campo en este punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar un radiovector. O sea, tengo que conocer la distancia a la que está. Vamos a trazar ese radiovector. Vemos que es este vector R. Pero resulta que R no es otra cosa que la distancia R multiplicada por un vector unitario N. Es decir, yo acá voy a tener un vector unitario. Vamos a poner el vector unitario en rosado. Este es mi vector unitario N. Entonces, si yo hago para este punto de acá el producto entre N cruz el vector de aceleración, ¿en qué dirección me dará ese producto cruz? Miren que acá lo primero que vamos a operar es esto que está dentro del paréntesis, N cruz A. Entonces, ¿cómo es el vector? Vamos a pintarlo de color naranja. N cruz A. ¿En qué dirección me quedará ese vector? Miren que ese vector yo lo puedo expresar como la magnitud de N, que es unitario, por la magnitud de A, que es el vector aceleración, por el seno del ángulo que me forman esos dos. En este caso, el ángulo que me están formando es precisamente teta. ¿Sí? Y entonces acá vamos a tener, esta sería la magnitud de este vector N cruz A. ¿En qué dirección estará apuntando? Tendrá que apuntar perpendicular a ambos. Entonces, para eso hagamos un esquemita. Tratemos de hacerlo ahora tridimensional para que veamos cómo sería esa situación. Hagamos un sistema en 3 dimensiones. Tratemos de hacerlo de esta manera. Digamos que por acá está el electrón. Ese es el electrón. Y oscilando en este plano de acá, bueno, tenemos el vector de aceleración apuntando en esta dirección. Y yo quiero conocer qué era lo que estaba pasando en una posición que me forma un cierto ángulo, ¿sí? con el vector horizontal. Entonces esta es la posición donde yo quiero analizar. Dijimos, si esa distancia o si ese vector está a una distancia r, por acá voy a tener el vector n, y en esta dirección tendré el vector a. Simplemente lo voy a desplazar por simplicidad. Entonces, ¿en qué dirección estará apuntando n cruz a? Pongámosle nombres a esto. Digamos que esto es x, que esto es y, que esto es z. Entonces miren que a va en la dirección y, n va apuntando radialmente. Entonces n cruz a tendrá que apuntar perpendicular a ambos. Esto es n cruz a. Y estará apuntando en una dirección menos k. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. Listo. Mire que como está multiplicado por el seno, o sea, la magnitud de ese vector está multiplicado por el seno. Entonces, si estamos justamente sobre el eje X, que es el mismo eje de oscilación del electrón, entonces vamos a tener la situación de que el seno me da 0, seno de 0 es 0, y entonces la magnitud de este vector será 0. ¿Sí? Eso es lo que nos explica por qué cuando veíamos la animación en la dirección de oscilación de la partícula cargada, en esa dirección no había ningún tipo de radiación emitida. Ahora, si yo hago el producto entre el vector n otra vez por ese vector n cruz A, entonces miren en qué dirección me va a quedar. N por n cruz A. ¿En qué dirección estará entonces esa? Yo sí dice n cruz A adecuadamente, sí. Sería en dirección Y. ¿Por qué en dirección Y, Diego? Mira que lo que estoy haciendo es tomar n, voy a poner ahora a n otra vez aquí, en esta visión bidimensional. En esa dirección va n. N cruz A va en dirección menos k, o sea, n cruz A está entrando. Esto es n cruz A. Entonces los dos vectores son ortogonales entre sí. Miren que él apuntaría, ese producto n cruz A apuntaría hacia allá. ¿Sí o no? Pero si miramos la radiación emitida, tenemos un signo menos. Entonces, finalmente, el campo eléctrico emitido tendrá que apuntar, pongámoslo con, no sé qué color ya, se me acabaron los colores para esto. Esta tendrá que ser la dirección del campo eléctrico emitido, porque va en la dirección opuesta al producto cruz entre n y n cruz A. Adicionalmente, se reduce en amplitud con la distancia. Entonces, a medida que vamos desplazándonos y nos vamos alejando, su amplitud se va reduciendo. Entonces, será máxima en la dirección perpendicular a la aceleración. Esta será la dirección máxima, porque precisamente el seno de teta me va a dar 1. Entonces, la radiación es máxima en esta dirección y será nula en esta dirección de la oscilación. A medida que voy incrementando teta, pues va aumentando, pero también a medida que me voy desplazando, la amplitud de la oscilación se va a ir atenuando. ¿Por qué se va a ir atenuando? No es por un efecto disipativo, sino por un efecto de que son ondas que van a cubrir un área cada vez mayor. Entonces, en esta situación, vamos a tener campo eléctrico emitido. Si yo me paro siempre a la misma distancia, voy a tener entonces, ¿cierto?, vectores de campo eléctrico que van a apuntar así perpendiculares a la dirección, siendo máxima en la dirección perpendicular por el seno de teta y siendo nula en esta posición que está sobre el eje de oscilación. ¿Sí? Volvamos aquí a la presentación. Entonces, esto hace parte de entender cómo actúa.
Miren entonces en los conductores, eso es esencialmente lo que acabamos de describir. Tenemos el electrón allí con el campo eléctrico de la onda. Y allí tenemos entonces el campo eléctrico expresado. Esa sería entonces la expresión para el vector de densidad de corriente y la velocidad correspondiente, la energía cinética, y observen que los electrones libres están acelerados en el volumen del material y van disipando energía por efecto Joule. También nos encontramos con que los electrones que están cercanos a la superficie tienen una característica, y es que ellos van a poder emitir ondas esféricas. Esas ondas esféricas ocurren como el proceso de emisión. Esa emisión de ondas electromagnéticas lo que nos permite determinar es que los conductores son esencialmente reflectores. Eso explica entonces el por qué nosotros, cuando vemos un material conductor, observamos un brillo. Observamos que son buenos conductores cuando los pulimos, ¿sí? Esa es la teoría de la radiación para la emisión a partir de estos polos. Mire que lo que hicimos fue simplemente expresar la aceleración, expresar el campo eléctrico emitido, y acá en esta imagen podemos más o menos identificar u observar, de acuerdo a la coloración, en qué direcciones va a ser más intensa o va a ser la mayor cantidad de energía radiada, que precisamente son ondas esféricas, pero que no son isotrópicas, no son iguales en todas las direcciones, sino que en la dirección de la aceleración es nula y en la dirección perpendicular es máxima, dependiendo entonces del seno del ángulo. Y a medida que nos vamos alejando, pues entonces se va a ir atenuando cada vez más, ¿sí? Miren que esas son las ondas esféricas a partir del punto donde está, o tomando como centro el electrón, y precisamente al irse alejando, entonces vamos a tener una cantidad que se va a ir reduciendo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud o comentario hasta esa parte? Juan, yo tengo una pequeña dudita, creo que es algo conceptual, ahí me disculpará. ¿Por qué el electrón se mueve en dirección contraria al campo eléctrico? Eso no me queda claro. Por la fuerza eléctrica que él está sintiendo. Recordad que la fuerza eléctrica es el producto entre la carga y el campo eléctrico, pero la carga del electrón es menos. Entonces, la fuerza eléctrica que va a sentir el electrón es opuesta a la dirección del campo. Ah, ya, era ese detalle, listo, gracias. Listo. Bien, si tenemos entonces en cuenta esa característica, miren que lo que logramos encontrar entonces es precisamente, o describir ahora, es ese campo eléctrico que está siendo reemitido por los electrones del material conductor. ¿Podemos encontrar el campo magnético? Sí, podemos encontrar el campo magnético, recordando que nosotros podíamos describir el campo magnético como perpendicular al campo eléctrico. Entonces simplemente podríamos tomar el vector n, el vector normal a la dirección, o el vector que apunta a la dirección que queramos analizar, y hacemos el producto cruz con el campo eléctrico. Desde allí encontraríamos el campo magnético. Si reemplazamos el vector de aceleración, o sea, en este término que tenemos acá, reemplazamos el vector de aceleración que pusimos por aquí, vamos a encontrar entonces la expresión completa para el campo eléctrico. Entonces, vamos a escribirlo por aquí. Campo eléctrico emitido como una función de la posición y el tiempo será entonces menos sigma por omega sobre 4pi epsilon n, la amplitud del campo que está siendo absorbido, por el seno de teta. Ese seno nos aparece de la descripción matemática de ese producto, de ese doble producto cruz, sobre la distancia r por el coseno de k.r menos omega t más phi. Y esto en la dirección, vamos a llamarlo la dirección de un vector u. ¿Quién es el vector u?
Esto es un vector unitario perpendicular al vector n. Simplemente caracterizando que que de acuerdo a la posición en la que estemos, vamos a tener un vector n apuntando en esa dirección y un vector u apuntando en una dirección perpendicular. Entonces, por eso simplemente lo vamos a llamar un vector u. Bien, ¿qué tenemos que considerar entonces? Pues que esencialmente, si nosotros acá tenemos en cuenta que el electrón, bueno, esto lo podemos reexpresar básicamente en términos del seno, esta función coseno. Si le sumamos una fase de menos pi medios, lo volvemos una función seno. ¿Para qué queremos hacer eso? Simplemente como para poder indicar que la onda anisotrópica que se está generando desde la superficie del material conductor es exactamente el mismo tipo de oscilación incidente. Esto será entonces la amplitud emitida. Aquí en este término emitido estoy metiendo a toda esta gente, todo este término que tenemos aquí, en sub 0, con el seno, todo esto lo voy a meter allí en este término que vamos a llamar la amplitud siendo emitida. Esto inverso con la distancia r y por el seno de k punto r menos omega t más la fase inicial menos pi medios en la dirección u. Entonces observen que esto que tenemos acá es esencialmente el mismo campo eléctrico que incidió, porque este es el propagador del campo eléctrico incidente, donde estamos diciendo, básicamente vamos a tener la misma componente de longitud de onda, entonces misma longitud de onda, y además estamos diciendo misma frecuencia. Y miren que esos términos no están cambiando. Lo único que cambió es precisamente la intensidad, que será proporcional a este parámetro, será proporcional a la conductividad del material. Aquí nos apareció esta componente o esta frecuencia. Entonces miren también que la cantidad de emisión o la onda emitida será proporcional a la frecuencia. Mayor frecuencia se reemitirá mucho más intensamente que longitud de onda más cortas. Perdón, que longitud de onda más largas, que son las de menor frecuencia. Si nosotros consideramos entonces utilizar el vector de Poynting o utilizar el teorema de Poynting, entonces vamos a poder determinar cuánto es el flujo energético de esa onda que está siendo emitida. Entonces podríamos decir que esto es C al cuadrado por epsilon por el producto entre el campo que está siendo emitido, producto cruz, con el campo magnético que está siendo emitido. ¿Sí? Esos dos campos, el eléctrico y el magnético, nos permitirán expresar entonces cuánto será el flujo energético en la dirección de la propagación. Miren que esto, si reexpresamos el campo magnético como el producto cruz de n y el campo eléctrico, nos va a quedar C al cuadrado por epsilon por el campo eléctrico emitido en producto cruz por el campo eléctrico emitido otra vez. ¿Sí? Y esto será entonces C al cuadrado por epsilon por la magnitud del campo eléctrico emitido al cuadrado en la dirección del vector normal. ¿Qué quiere decir ello? Que esencialmente, si está en la dirección del vector normal, quiere decir que la radiación para una cierta componente de campo eléctrico se estará propagando
en la dirección del punto donde yo estoy analizando. Entonces se está radiando, se está propagando radialmente y estará dependiendo entonces de esa amplitud al cuadrado. Bien, si reemplazamos esto en este término que tenemos acá, entonces miren que algunos de esos valores se van a convertir en valores cuadráticos. Básicamente todo esto que tenemos aquí se va a convertir en valores cuadráticos. Entonces yo puedo expresar ese flujo energético, ese flujo de potencia óptica, como C por sigma por omega sobre 4pi n por raíz de epsilon al cuadrado por la amplitud que está siendo absorbida al cuadrado por el seno al cuadrado de teta sobre el radiovector o la distancia al cuadrado por el seno cuadrado de k.r menos omega t más psi menos pi medios. Y eso en la dirección de n. Acá nos damos cuenta entonces de que la potencia óptica, a diferencia de la amplitud del campo, se está reduciendo con 1 sobre r al cuadrado. Porque recuerden que la potencia óptica tiene que ver con la energía distribuida por una unidad de área. Y a medida que vamos ampliando, el área se está haciendo cada vez más grande. Entonces la misma cantidad energética, la misma energía que estamos propagando en la onda, tiene que distribuirse en una región cada vez más grande. Aquí también nos podemos dar cuenta básicamente de lo que hemos venido discutiendo, que esencialmente si yo tengo un buen material conductor, ese buen material conductor va a ser un buen reflector, un buen emisor, reemisor de ondas electromagnéticas, también que es proporcional a la frecuencia. Entonces está simultáneamente lo que vamos a decir es que si esto es proporcional a esa frecuencia, los mejores materiales o los materiales van a ser mejores reflectores para longitudes de onda con más alta frecuencia. Recuerden que en el caso del espectro electromagnético, las altas frecuencias están en los rayos gamma, seguidos por los rayos X, los ultravioleta, y cuando entramos al visible, si vemos los colores, el violeta y el azul tienen frecuencias más altas que el amarillo, el naranja y el rojo. Y entonces se van a reflejar mucho mejor las componentes en ese rango de frecuencias que las componentes en el rojo. Esto también lo podemos expresar en términos de la irradiancia, y la irradiancia que está siendo emitida como función del ángulo θ se puede expresar como 1 sobre 2 epsilon, no decimos 0, epsilon, por C por sigma por omega sobre 4pi por n al cuadrado. Miren que ahí lo único que hice fue sacar esa raíz de epsilon que estaba aquí al cuadrado, la saqué como simplemente epsilon, y por la amplitud del campo que está incidiendo al cuadrado sobre r al cuadrado y por el seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Todo este término de E que está siendo absorbido es básicamente el campo incidente. Entonces ese campo incidente se traga a todo este seno de aquí. Listo. Bien, ¿alguna inquietud o alguna pregunta respecto a esa parte del comportamiento de los materiales conductores? Bueno, para culminar, hablando de los materiales conductores, tengamos en cuenta, ese sería entonces el campo eléctrico emitido, el vector de Poynting o el flujo energético y la intensidad. En el caso de los materiales conductores, resulta que gracias a la alta absorción que los electrones están ejerciendo sobre la onda que está incidiendo, la energía o bien va a ser completamente radiada, pero no va a poderse propagar a través del material.
Sin embargo, cuando la luz incide sobre un material conductor, penetra parcialmente y esa penetración parcial se puede medir en términos de lo que se conoce como la evanescencia o la profundidad de piel. La evanescencia obedece a este término que estamos viendo aquí. Es una función exponencial decreciente que tiene que ver en términos de la dirección de la propagación y de un valor o de un parámetro delta. Este parámetro delta es precisamente el que nos caracteriza qué tanto de la onda está penetrando en el material. Al igual que en la mayoría de los términos donde tenemos funciones exponenciales decrecientes, como por ejemplo cuando estamos haciendo descarga de un capacitor o, ¿cierto? Este tipo de funciones exponenciales decrecientes, nosotros lo que hacemos es medir cuánto de la energía o cuánto penetra dentro del material la energía hasta reducirse un 63%, un 1 sobre el número de Euler eh, con respecto a la intensidad incidente. Y entonces a partir de allí determinamos ese delta. Entonces lo que podemos escribir aquí, que precisamente esa evanescencia que está dada en términos de la función exponencial, tendrá que ver entonces como el producto punto entre n y la dirección de la propagación, y delta es el parámetro que nos indicará esa profundidad de piel. Esa profundidad de piel se puede medir, que va a estar en unidades de distancia, se puede expresar en términos de la velocidad de la luz y la raíz de 2pi, mu, que es la permeabilidad magnética del material, sigma, que es la conductividad del material, y omega, que es la frecuencia de la onda incidente. Entonces, todos estos parámetros van a afectar la profundidad de piel. Están en unidades de metros.